En esta sesión vamos a hablar de una cuestión extremadamente importante. Me refiero aquí al tema de la neotenia literaria. Hacemos una serie de vídeos sobre este concepto, el de neotenia literaria, y en este caso vamos a exponer la tercera sesión sobre este asunto, el asunto de la neotenia literaria, el concepto de neotenia literaria. Como hemos explicado en las dos sesiones anteriores, este concepto de neotenia literaria es un concepto que hemos introducido desde los presupuestos metodológicos de la crítica de la razón literaria en los estudios de teoría de la literatura. Es un concepto que nos resulta absolutamente clave, absolutamente imprescindible para entender la interpretación de la literatura, sobre todo desde la Ilustración y el Romanticismo, y muy en particular para explicar muchas de las interpretaciones que actualmente se vierten sobre la literatura y muchas también de las creaciones literarias que en nombre de la literatura se hacen de manera francamente fraudulenta y muy impostada. ¿Qué es en este sentido la neotenia literaria? Como todo el mundo sabe, la neotenia es un concepto que procede de la biología, y que del mismo modo que la transducción, que también procede de la biología, lo hemos utilizado en teoría de la literatura. Hay algunos antecedentes desde el punto de vista del uso de la neotenia literaria aplicado a la cultura, pero nadie lo ha aplicado todavía a la literatura. Quiero decir que en este punto, para bien o para mal, yo soy el primero en servirse y en utilizar este concepto de neotenia literaria en los estudios literarios, en la teoría de la literatura. ¿Qué es la neotenia? La neotenia consiste en preservar características físicamente juveniles, adolescentes, infantiles o en estado larvario en un organismo que ya es adulto. Se pone con frecuencia el ejemplo de los ajolotes o de los renacuajos, o como se quieran llamar estos bichos, que conservan un estado larvario incluso dentro de su organismo ya adulto. Cuando adquieren ya posibilidades reproductivas, siguen conservando un estado físicamente larvario. Naturalmente, este concepto de neotenia, si se toma de la biología y se aplica a la cultura, da lugar a muchas opciones, a muchas posibilidades, pero aquí no incurrimos en el gran error de reducir la literatura a cultura. Consideramos que la literatura es algo muy superior a la cultura y que no puede disolverse en la amplitud y en la ambigüedad de lo que coloquialmente significa cultura. La literatura, en todo caso, es un género específico de cultura o un género específico de actividades humanas, como también lo puede ser la medicina, la termodinámica o simplemente el mercurio, pero no se agota en lo que simplemente son concepciones culturales. La literatura requiere un estatuto mucho más específico y mucho más exigente y más ambicioso de lo que simplemente la cultura es. En los términos más amplios de la palabra, coloquialmente, una exposición cultural de libros, de pintura, de escultura, pero la literatura es algo más que simple cultura. Y en este punto tenemos que prestar mucha atención a esto. Entonces, si por una parte la neotenia es un concepto biológico que remite a la conservación de rasgos larvarios, infantiles, pueriles, juveniles o adolescentes en un cuerpo que ya ha alcanzado un desarrollo adulto, una estructura adulta, la neotenia implicaría la preservación de elementos genéticos en el desarrollo estructural de un organismo adulto. Pues bien, si llevamos este concepto al terreno de la literatura, imagínense ustedes lo que sería un bebé explicando el Quijote. Imagínense ustedes lo que sería un adolescente que no tiene formación literaria suficiente para explicar lo que es la literatura, porque la explicación de lo que es la literatura requiere muchas horas de estudio, muchos años de estudio. Imagínense ustedes lo que sería esto explicando una obra como el Quijote. Imagínense ustedes lo que es una persona de 4 años tocando el concierto número 1 para piano y orquesta de Tchaikovsky. Y me dirán ustedes, hay gente que lo hace. ¿Cuánta gente? ¿Cuánta gente lo hace? ¿Cuánta gente de 4 años interpreta, como Daniel Barenboim, por ejemplo, el concierto número 1 para piano y orquesta de Tchaikovsky? O los conciertos 1 y 2 de Chopin para piano y orquesta. Normalmente, cuando alguien tiene 4 años, esto no se hace, salvo que con frecuencia sea un exhibicionismo circense. Esto es neotenia musical. Podríamos decir que es neotenia musical, simplemente, nada más que esto.
Podemos hablar de niños prodigios, podemos hablar de lo que queramos, pero el concepto incluso de niño prodigio es un concepto neoténico. Es un concepto básicamente neoténico, no tiene mayor historia. Entonces, del mismo modo que hay componentes físicos que el ser humano conserva cuando ha desarrollado un estadio adulto y que son componentes físicos configurados en su infancia o incluso en su mismo nacimiento, es decir, como el rostro, la configuración del cráneo, a medida que crecemos, nuestro cráneo, en principio, salvo que haya alguna patología, no desarrolla braquicefálicamente o dolicocefálicamente una configuración, es decir, nuestra cabeza, nuestro cráneo no se va alargando a medida que cumplimos años, ni se va convirtiendo en una pelota esférica a medida que cumplimos años, es decir, no evolucionamos hacia la dolicocefalia o hacia la braquicefalia, sino que mantenemos esa configuración relativamente estable. Los brazos no van creciendo de tamaño a partir de los 30 años, es decir, nadie crece más, nadie comienza a medir más a partir de ciertos años cumplidos, ¿no? La preservación o la propulsión de rasgos neoténicos más allá de determinadas condiciones son sinónimo de anomalía o de algún tipo de patología. Biológicamente al menos. Pues lo mismo ocurre desde el punto de vista del ejercicio literario, de la práctica literaria. Entonces, la pregunta es, ¿qué ocurre si aplicamos el concepto de neotenia a la cultura? Pues que nos encontramos con que no se trata simplemente de una traslación metafórica, sino de hacer un uso metodológico como un concepto teórico-literario que permite explicar muchas deficiencias en lo que se refiere a la interpretación de textos literarios, por una parte, y muchas deficiencias en lo que se refiere a la construcción de textos literarios. Es decir, que hay una neotenia literaria que se manifiesta en la interpretación de la literatura y una neotenia literaria que se manifiesta en la creación de obras literarias. Creación de obras literarias que son, bueno, pues deficientes, que son pueriles, infantiles, o desarrollar interpretaciones literarias que son completamente insuficientes, evidentemente. Entonces, esta cuestión refleja evidentemente síntomas neoténicos en un lector o en un escritor. Y esto es muy común, sobre todo desde el siglo XVIII en adelante, donde la literatura se convierte en una especie de actividad que cualquiera puede ejercer sin un mínimo nivel de rigor ni de preparación, porque siempre hay un público dispuesto a aplaudirlo. Y claro, cuando algo pierde valor, deja de ser lo que era, deja de ser lo que era para convertirse en otra cosa. Entonces, del mismo modo que hay una neotenia física, hay una neotenia cultural y hay también una neotenia literaria. Pero como digo, no podemos reducir los estudios literarios a estudios culturales. Por lo tanto, nosotros vamos mucho más allá de toda esta cuestión. Lo que primero nos encontramos en una sociedad como la actual, una sociedad como esta sociedad en la que vivimos, es que el ser humano tiende a prolongar la infancia en una edad adulta, tiende a prolongar sus características genéticas, infantiles, pueriles, casi larvarias intelectualmente hablando, diríamos, en un mundo de adultos. De manera que cuando ya es una persona adulta, de 30 a 40 años, sigue pensando como si fuera un adolescente. Y claro, esto es enormemente problemático cuando desde presupuestos adolescentes o efebointelectuales o efebocráticos nos enfrentamos a obras como Los sueños de Quevedo, El Quijote de Cervantes o simplemente la fábula de Polifemo y Galatea, de Góngora. Claro, la literatura exige una madurez intelectual, y la neotenia, la interpretación neoténica de textos literarios es completamente incompatible con el racionalismo que exige la literatura. Y este es el grandísimo problema con el que hoy nos encontramos ante mucha gente joven que se enfrenta a exigencias de textos literarios que los superan desde todos los puntos de vista, pero que simplemente como tienen un narcisismo exageradísimo y totalmente inconsciente, se lanzan al espacio de Internet haciendo interpretaciones o declaraciones sobre literatura que son completamente sorprendentes. La gente joven en este punto tiene más perdón de Dios, por así decirlo, porque la neotenia se manifiesta sobre todo en adultos. Pero claro, cuando alguien ya tiene más de 20 y tantos años o está próximo a los 30 años, no es precisamente un niño. De tal manera que las interpretaciones literarias de un milenarista, por decirlo llanamente, no pueden ser las de un adolescente. Y cuando lo son es porque esta persona adolece de neotenia literaria. Pero es que hay algo todavía mucho más grave. Es que hay boomeres que también adolecen de neotenia literaria, porque hay muchas personas
sexagenarias incluso, que hacen, y septuagenarias, que hacen unas interpretaciones de los textos literarios que son abracadabrantes, verdaderamente abracadabrantes. Y vamos a poner a lo largo de esta sesión, a lo largo de este vídeo, vamos a exponer algunos de estos ejemplos para que ustedes se den cuenta claramente de por dónde van los tiros. De tal manera que prolongar la infancia en una edad adulta es algo en lo que la sociedad de hoy se obstina constantemente, como la mosca se obstina en salir por el culo de la botella porque ahí ve una luz y no ve la salida a través del cuello o de la embocadura. De tal manera que, ya digo, la prolongación de la infancia en estados adultos del ser humano es una obstinación patológica de la sociedad actual. Y esto se ha intensificado enormemente en las sociedades posmodernas actuales. De tal manera que, como digo, la literatura es un terreno muy fértil para la neotenia. También lo es la filosofía. También lo es la historia, lo es en definitiva el terreno de la cultura, porque ahí se deposita evidentemente una cantidad de bacteria neoténica que es impresionante, de tal manera que la literatura tiene una doble dimensión y contradictoria y paradójica, porque por una parte en la literatura la neotenia se puede desarrollar desde el punto de vista creativo, escribiendo obras literarias neoténicas, y desde el punto de vista interpretativo, haciendo interpretaciones neoténicas de obras literarias, es decir, interpretaciones infantiles, infantilizadas, pueriles, efebocráticas de la literatura. Eso por una parte. Pero es que por otra parte la literatura permite estimular la neotenia orientada hacia logros geniales, porque la neotenia también tiene características positivas, que es la curiosidad, el interés por descubrir cosas nuevas, la capacidad de asombrarse ante algo que, por ser inédito y valioso, nos llama la atención y estimula sobre todo el racionalismo. Pero esto es lógico a partir de cierto punto. Es decir, alguien puede admirarse cuando oye por primera vez una voz humana, alguien puede sorprenderse cuando escucha por vez primera las sinfonías de Brahms, alguien puede admirarse cuando descubre por vez primera las Meninas, por la pintura, por el arte, por la arquitectura, pero lo que no podemos es admirarnos con 60 años encima cuando alguien nos dice que el silencio es lo que nos permite reencontrarnos con nosotros mismos, porque si ustedes con 30 o con 40 años se admiran o se asombran de este tipo de declaraciones, es porque inevitablemente adolecen de neotenia, eso es indudable, es decir, nadie se sorprende a los 40 años de contemplar una rosa, porque eso significa que o ha vivido en la invidencia, por las razones que fueran, hasta esa edad, o realmente pues vive en un estado completamente infantil de lo que es el mundo. Entonces hay mucha gente que de repente, y esto lo vemos en redes sociales, lo vemos en la sociedad, lo vemos en la publicidad, en la televisión, en los medios de comunicación, que tiene su momento de narcisismo místico, ¿no? Y entonces pues se emociona simplemente diciendo pues esto, que el silencio le permite reconocerse a sí mismo como la totalidad de la inmensidad de la creación, o chorradas de esta naturaleza, vamos, es que ¿cuántas veces nos han definido la poesía de Antonio Machado como el lenguaje que emerge de la totalidad del discurso de la belleza? En términos así se expresa Octavio Paz cada vez que habla de algo, es decir, son términos completamente neoténicos. Todo el libro, El arco y la lira, de Octavio Paz, está escrito sobre una logorrea neoténica acerca de todo y nada, y de cualquier cosa. Y esto sorprende y emociona enormemente a la gente que cuando habla de literatura realmente no sabe de qué habla. Y este es un grandísimo problema. Entonces, por un lado, en la neotenia literaria se manifiesta tanto en la creación de textos literarios como en la interpretación de obras literarias creadas por otros. Y por una parte, si tiene un aspecto positivo, como es el estímulo del racionalismo, el estímulo de la inteligencia, tiene un aspecto negativo, que es la cronificación de la deficiencia intelectual, la preservación, la fosilización de formas de pensamiento completamente infantiles, pueriles o larvarios, podríamos decir así. No se puede interpretar el Quijote desde un racionalismo larvario, desde un racionalismo infantil. Eso es imposible. De ahí que la literatura infantil sea una contradicción en sí misma. Literatura infantil es literatura neoténica, es literatura para ser interpretada
por niños a los que de alguna manera se les insiste en preservar un racionalismo infantil para enfrentarse a la realidad. La literatura infantil es lo más pernicioso que puede haber, desde este punto de vista, no desde otros puntos de vista. Otra cosa es una versión para niños del Quijote, como insisto, la que ha hecho Rosa Navarro, no solo del Quijote, sino de Platero y yo, Lazarillo de Tormes, libros que son excelentes para la lectura, en una mentalidad propia de un niño, porque le permite desarrollar el ejercicio de la lectura y familiarizarse poco a poco con obras que son auténticos tesoros del conocimiento humano y del racionalismo literario. Es que una cosa es una obra literaria en versión infantil y otra cosa es la llamada literatura infantil, que no tiene nada que ver. El caso, por ejemplo, de neotenia literaria desde el punto de vista de la creación nos remite a obras como El Principito o Alicia en el País de las Maravillas o, más actualmente, Harry Potter. Eso es pura neotenia cultural o pura neotenia literaria. Cuando ustedes tengan en mente regalar El Principito, regalen Platero y yo de Juan Ramón Jiménez. Es decir, sustituyan El Principito por Platero y yo de Juan Ramón Jiménez o por las versiones literarias que para niños ha hecho Rosa Navarro de los mejores clásicos de la literatura universal, empezando por El Quijote. Es decir, cuando ustedes me hacen a mí alguna pregunta que dice, y tengo un hijo, ¿qué libro le regalo para que lo lea? Platero y yo, o las versiones que para niños ha escrito Rosa Navarro de los grandes clásicos de la literatura universal. Pero El Principito, Alicia en el País de las... Eso es neotenia literaria. Eso es simplemente generar lectores de productos de consumo que no desarrollan ninguna capacidad intelectual para explicar el racionalismo literario que la literatura exige en un adulto. Eso es la preservación de un estado intelectualmente larvario para enfrentarse a la exigencia de los materiales literarios. Eso es pura neotenia literaria. Ahora, claro, desde el punto de vista de la neotenia literaria, en el caso de los adultos, un ejemplo claro de neotenia literaria interpretando textos literarios es el caso de Octavio Paz. Y el caso de Chul Han es otro ejemplo también. Es alguien que habla de la literatura desde el punto de vista de estados de ánimo emocionalmente adolescentes. Y esto seduce mucho a la gente porque no exige en el lector una gran implicación intelectual, sino que es más bien dejarse resbalar por lo que son menciones o referencias literarias sin ningún tipo de complejidad y sin ningún tipo de reflexión. Eso es completamente inán, es pura neotenia interpretativa de textos literarios para quedarnos en el mismo punto en el que estábamos antes de leer el libro. Hay libros que uno los lee y cuando llega al final sabe menos de lo que sabía al principio, es decir, porque no sabe nada. En definitiva. Autores que han incurrido en neotenia literaria desde el punto de vista del contenido que transmiten: Jorge Luis Borges. Todos los cuentos de Borges tienen una cita inevitable con la neotenia literaria. Lean ustedes el Aleph o lean La Biblioteca de Babel. Son personajes que se admiran de imposibles inexplicables, de simplezas imposibles. Un fulano que viendo a través de un punto un campo de visión, ve todos los puntos del mundo. Es decir, es una cosa completamente ridícula. Son personajes fascinados por simplezas imposibles. Son personajes completamente obstinados en emocionarse observando, por ejemplo, una perpendicular que atraviesa, pues no lo sé, una circunferencia. Un par de líneas que segmentadas en formato perpendicular pues atraviesan una circunferencia. Es decir, la contemplación del infinito, vivir en un mundo donde hay una biblioteca que no termina nunca, y entonces la gente cree que por leer un cuento donde alguien dice que está en el laberinto, extraviado, por supuesto, de una biblioteca que indudablemente no tiene límites, resulta que tiene una percepción más inteligente de la realidad. Bueno, eso es una manera de perder el tiempo como otra cualquiera, vamos. O sea, imagínense ustedes que los mapas de Google fueran como la biblioteca de Borges. No llegaríamos a ninguna parte. ¿Y por qué la literatura tiene que ser un depósito de neotenias que no conducen a ninguna parte? Eso no es la literatura, eso es una tomadura de pelo, completamente. Ahora, si hay personas a las que les guste que le tomen el pelo de esa manera, el mercado aquí encuentra un nicho de actividades comerciales estupendas, allá cada cual. Si alguien quiere hacer del asombro permanente, de la fascinación sobre referentes simples e imposibles, una forma de vida, eso se llama neotenia intelectual. Si quieren convertirse en protagonistas de neotenia intelectual, pueden leer todo esto
hasta el final de los tiempos, pero se van a quedar en un estado larvario desde el punto de vista del desarrollo de las capacidades cerebrales en cuanto a lo que la literatura exige. Claro, es que ustedes imagínense que tienen que interpretar un nocturno de Chopin desde el punto de vista de una neotenia musical. Bueno, pues empezarán a deletrear, silabeando las notas musicales y a emocionarse con las tonalidades cambiantes que pueda tener ese nocturno o cualquier otra pieza, pero es que un pianista no puede ante su público interpretar una pieza musical de esta manera, porque eso es un teatro del absurdo, vamos, eso sería una secuencia de una pieza teatral de Ionesco, o una cosa por el estilo. Claro, es muy saludable que un niño vea estimuladas a través del asombro, la fascinación y la curiosidad una serie de hechos y de facultades y de motivaciones que le induzcan a incrementar su conocimiento. Pero resulta absurdo que un adulto de 30, 40, 50 o 60 años siga admirándose inverosímilmente o infaliblemente u obstinadamente de una serie de hechos que no le conducen a razonar sobre nada o sobre ningún aspecto. Es decir, que personajes absolutamente fascinados, víctimas de un narcisismo no sobre sí mismos, sino sobre sus propias emociones vertidas acríticamente sobre la literatura, fascinados por simplezas absolutamente imposibles que no conducen a ninguna parte, como niños, insisto, que exhiben un narcisismo ante el asombro, y me quedé admirado ante esto. El propio Chulhan dice, es que yo cuando oí la partita de Bach me quedé admirado ante Alemania. Bueno, pues escuche usted a Tomás Luis de Victoria, a ver si queda enamorado también de los siglos que preceden musicalmente a la música española de los siglos de oro, o Antonio de Cabezón. Mire usted, es que ponen unos ejemplos, de es que oí el si bemol y quedé admirado por el si bemol. Oiga, mire, usted tiene un problema, y no con la música precisamente. Entonces, pues allá verá, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿Borges es un escritor inmaduro o es un sofista que seduce a lectores inmaduros? Porque es la pregunta que nos hacemos ante alguien que nos exhibe neotenia literaria desde el punto de vista creativo. Insisto, respóndanse ustedes mismos. ¿Borges es un escritor inmaduro o es un sofista muy maduro que escribe para seducir a lectores inmaduros? Pues cada uno tendrá su respuesta y yo tengo la mía, que justifico desde la neotenia literaria, desde la neotenia de la literatura. Ahora bien, el caso de Borges es un caso claramente de neotenia como potencia creadora. Es decir, él utiliza la potencia creadora de una literatura neoténica para atraer a lectores. Lectores que son incapaces de explicarse lo que leen, porque no hay ninguna explicación posible en el tránsito que alguien recorre, en el itinerario que alguien recorre en una biblioteca infinita, porque recorre los mismos kilómetros que una rata en una rueda, que un hámster en una rueda. Eso no tiene ningún sentido. En Borges la neotenia, insisto, es una potencia creadora básicamente para seducir a lectores neoténicos. Básicamente para seducir a lectores neoténicos. Ahora bien, ¿quién rompe esa tomadura de pelo? ¿Quién dice que los cuentos de Borges son un fetiche tan atractivo? La gente no quiere que le rompan el juguete, porque se siente muy seguro leyendo esos cuentos escritos por un bonaerense que soñaba con ser un lord inglés, ¿no? En definitiva. El caso de la LEP, ya lo digo, un punto que contiene todos los puntos del mundo no es más que un juguete metafísico, que un juguete imposible para entretener a niños adultos. Es un asombro sin causa. Es el itinerario equívoco e idealista, realmente es el itinerario equívoco e idealista de una inmadurez que se cronifica. Porque, claro, la gente inmadura necesita apoyarse en el idealismo, porque la realidad es incompatible con la neotenia, el desengaño es incompatible con la neotenia. Es el itinerario, insisto, equivocado y totalmente idealista del ser humano que es renuente a la madurez, del ser humano que se niega a madurar y que se refugia en una literatura neoténica para decir, veis, esto es cultura, esto es literatura, yo vivo aquí. Tú no puedes vivir en una biblioteca infinita, no puedes vivir en un mundo irreal, no puedes vivir en un mundo ideal porque eso es incompatible con el racionalismo humano, y cualquier literatura que estimule una neotenia más allá de las condiciones que justifican una curiosidad por ampliar las posibilidades de la razón humana es una literatura indudablemente nociva que limita la madurez intelectual del ser humano y que lo preserva, lo cronifica en un estado intelectualmente larvario. Y eso es
enormemente problemático, porque es la cronificación de una inteligencia infantil, es la fosilización de una forma larvaria de pensar que es incompatible con la madurez humana, es la infancia eterna del intelecto. Y el caso de Borges es el de una literatura que cronifica la adolescencia de la inteligencia. Es que fosiliza la adolescencia de la inteligencia. No se puede pensar con 30 años con la inteligencia de un adolescente. La inteligencia de un adolescente es la que corresponde a una determinada etapa de la vida, que cronificada da lugar a una neotenia que nos hace incompatibles con las exigencias del racionalismo literario. Lo primero que debe hacer la universidad es invitar al estudiante a superar la neotenia literaria, sobre todo si estudia letras, la neotenia literaria que arrastra desde la adolescencia y que con frecuencia el instituto preserva y perpetúa, la enseñanza media con frecuencia preserva y perpetúa, y hoy día también la propia universidad. Nos faltan instituciones académicas que nos hagan superar la neotenia literaria que desde hace décadas se inculca y se inocula en la gente más joven, en los más adolescentes. La literatura es incompatible con un estado intelectualmente larvario. No se puede cronificar la infancia del cerebro en personas adultas. No se puede eternizar la efebocracia cerebral. Llámenlo como quieran, pero la adolescencia crónica de la inteligencia conduce a la neotenia en todos los campos, y aquí hablamos de la neotenia literaria. Claro, los cuentos de Borges combinan ironía, paradoja, vértigo, y todo resulta muy atractivo. Todo resulta muy atractivo, pero es un festival de fuegos artificiales absolutamente nihilistas desde el punto de vista del racionalismo humano, porque una inteligencia que no sabe razonar como un adulto no es una inteligencia, es el territorio para desarrollar esa inteligencia. Una inteligencia que no sabe razonar no es una inteligencia. No se puede seguir un itinerario equívoco e idealista resistente a la madurez, porque eso nos hace además enormemente infelices en la vida, porque nos sitúa en un tercer mundo semántico. Vamos a otro ejemplo, el caso de Valle-Inclán. El esperpento de Valle-Inclán no es más que una neotenia, degradada bajo el signo de lo trágico, de seres humanos que son incapaces de asumir responsabilidades de adultos. Ustedes piensan, pero en el caso de Valle-Inclán la neotenia no se da desde el punto de vista de la creación literaria destinada a los lectores, se da desde el punto de vista de la invención de una poética de la literatura, de una estética literaria que es el esperpento. El esperpento, no, insisto, no es más que una neotenia degradada enfocada desde un punto de vista cómico y trágico de seres humanos que siendo adultos se comportan como niños. Tirano Banderas es en definitiva un niño violento y agresivo. Los personajes de Tirano Banderas, como los personajes de Luces de Bohemia, son seres humanos adultos que se comportan como niños, que no son capaces de ningún tipo de responsabilidad personal, ni de responsabilidad política, ni de responsabilidad histórica. Max Estrella y Don Latino de Hispalis son simplemente dos adolescentes que atraviesan un itinerario casi propio de una Divina Comedia en el infierno de la Noche de Madrid, donde no hay ningún tipo de madurez. Es una interpretación totalmente adolescente del mundo en el que viven. Es una novela cuyo protagonismo está en manos de un cerebro absolutamente adolescente. Interpretan citas literarias, hay una literaturización de la vida humana cotidiana, completamente lúdica, completamente gratuita, completamente intrascendente, donde en esa configuración de drama de estaciones lo único resultante es una estética sistemáticamente deformada para expresar el sentido trágico y el sentido cómico de una vida inmadura, en definitiva. Eso es un rasgo totalmente neoténico, es decir, el esperpento es el retrato de una neotenia degradada, de personajes que son el resultado de una infantilización grotesca, son como emoticonos esperpénticos, en definitiva. De hecho, la promoción del lenguaje de emoticonos es una propulsión neoténica de los sistemas de comunicación. De hecho, el emoticono es el resultado de la neotenia lingüística, de la neotenia semiótica o de la semiótica neoténica. Porque, claro, es una degradación de las posibilidades comunicativas humanas a formas de expresión emocional, básicamente. No se puede expresar en un emoticono una fórmula científica. Los emoticonos reducen la comunicación humana a un flujo de emociones grafiadas, pero no tienen más contenido. Entonces, fíjese que los protagonistas, tanto de Luces de Bohemia como de Tirano Banderas, son gobernantes
adultos que se comportan como niños, totalmente infantilizados, no tienen ninguna responsabilidad histórica en lo que hacen. Entonces, claro, claro, es una visión caricaturesca, pero muy cruel, porque la vida y la política, la vida social, la vida política, queda configurada en términos absolutamente neoténicos, de una irresponsabilidad tremenda que remite naturalmente a la irresponsabilidad de los políticos que contemporáneos a Valle Inclán este autor retrata en sus obras. Son adultos que no llegan a madurar, adultos que se resisten a madurar y cuya vida claramente y abiertamente es propia de niños, de una estructura completamente infantilizada. Claro, pero sí es importante advertir esto, es decir, en Valle Inclán la neotenia es más bien una construcción genial de una forma nueva, inédita, insólita de poética literaria llamada esperpento. Es decir, en Valle Inclán la neotenia no la tiene el lector, como en el caso de Borges, sino que la tienen sus personajes. Es muy diferente. En Borges hay una neotenia dirigida al lector, destinada al lector. En Valle Inclán hay una neotenia que retrata personajes que están por debajo de las exigencias que la realidad requiere para sobrevivir en ella. Es la gran diferencia de uno y otro. Es decir, Borges se dirige a lectores neoténicos, es su nicho comercial. Valle Inclán retrata personajes neoténicos, es la estética del esperpento. Son cosas completamente diferentes. Claro, en el caso de Valle Inclán nos encontramos naturalmente con personajes que son caricaturas, que son protagonistas de una sociedad infantil, una sociedad que se resiste a madurar, una sociedad que no es capaz de asumir responsabilidades políticas en términos de adulto. Claro, si esto lo llevamos a los partidos políticos, cosa que yo no haré porque esto es perder el tiempo, esto ya lo hace otra gente, perder el tiempo por mi parte, por parte de otra gente que se dedica profesionalmente a esto, no. Pero imagínense ustedes identificar en los partidos políticos comportamientos neoténicos, comportamientos infantiles, comportamientos adolescentes, pues cada uno tendrá su interpretación al respecto. Seguramente que si alguien propone establecer un comportamiento neoténico en determinados partidos políticos o en determinados representantes de partidos políticos, pues a cada uno de los oyentes de esta propuesta se le ocurrirán unos partidos políticos y unos nombres. Eso ya es cosa de ustedes, yo simplemente les planteo la fórmula. Si ustedes buscan signos de neotenia en la cultura, en la literatura, en el lenguaje, en la comunicación, en la prensa, en la política, los van a encontrar. Piensen que cuando ustedes suben a un avión o a un tren o están en un centro comercial, la publicidad que se emite es una publicidad completamente neoténica, es una publicidad completamente cursi, porque te dicen expresiones tales como ¿te has enterado ya de que ha empezado la semana sensacional, donde te podemos vender para que tus amigos te encuentren más fácilmente allí donde te has perdido? Una serie de ocasiones donde todo es alucinante, donde todo es magnífico, donde todo es impresionante. Este tipo de publicidad es frecuentísima. Es decir, hasta en los aviones te tratan de tú. Es decir, te rogamos que prestes atención durante estos minutos, porque así podrás comprobar cómo resultará mucho más fácil sobrevivir en caso de hostia descomunal en el avión. Entonces, cuando las mascarillas anti no sé qué caigan, tú las pones en el hocico y tal y cual. O sea, tienen una manera de hablar y de comunicarse con el prójimo como si fuéramos idiotas, completamente, pero completamente. Y esto en la publicidad se ve muchísimo, pero muchísimo. O sea, la publicidad parece que se dirige a bobos, entre otras cosas para hacer creer al que escucha esa publicidad que está por encima del bobo al cual se destina ese mensaje. Pero no sé si tendrán que cambiarlo, porque cada vez el nivel intelectual, el estado larvario del receptor es tan insuficiente que ya no sé a dónde llegaremos a parar. Ya no sé a dónde llegaremos a parar. En una sociedad inmadura donde el ser humano se resiste a razonar como un adulto. Es una adolescencia degradada. Es una adolescencia que se degrada, en el caso del esperpento, a la tragedia, y es el caso de Valle Inclán, la neotenia se presenta como un signo de fracaso histórico, como un signo de fracaso político. De hecho, la insuficiencia desde el punto de vista de las exigencias de la madurez intelectual, pues hace que el ser humano fracase en su vida. Es decir, un niño de 4 años no puede pilotar un Boeing. Un niño de 4 años se puede exhibir como alguien que interpreta el concierto número 1 de Chopin para piano y orquesta, pero seguro que ustedes no subirían a un avión pilotado por un niño de 4 años, por muy niño prodigio que fuera. Eso se lo aseguro. Eso se lo aseguro.
A un concierto aplaudir a un niño prodigio van, pero en un avión pilotado por un niño prodigio ninguno de ustedes se sube. Entonces, claro, tonto sí, pero hasta cierto punto, ¿verdad? El ser humano es muy listo para saber hacerse muy bien el tonto. Por lo tanto, como digo, la neotenia en el caso de Valle Inclán no está dirigida tanto al lector cuanto a la construcción de personajes en los que se objetiva una nueva estética de la literatura. Hay muchísimos ejemplos. Antonio Gala tiene un poema que se titula No por tristeza, no por amor, donde plantea la neotenia literaria, pero en un sentido más saludable, desde mi punto de vista, más sano. Plantea los sentimientos juveniles como prototipo de la sensibilidad adulta, acompañándolos también, acompasándolos también, diríamos, porque pienso en la interpretación musical de Antón García Abril, acompasándolos con un racionalismo adulto propio de la estoa o del estoicismo. No se condena la neotenia, lo que se condena es la neotenia fuera de contexto. La neotenia es evidentemente un estado por el que todo ser vivo pasa. Otra cosa es preservar ese estado indefinidamente, preservar ese estado hasta la muerte, como una placenta que nos protege de la madurez. Es como si la maduración intelectual fuera un enemigo del que hay que preservarse, que hay que evitar. De esta manera, pues claro, enganchamos directamente con la senectud y con los problemas de la vejez y con la senilidad. Pero la neotenia no es senil. La neotenia sería el contrapunto de las deficiencias seniles en un estado completamente infantil, adolescente o juvenil. Claro, insisto que la neotenia no es condenable allí donde procede serlo, porque no vale decir, no, es que los jóvenes son neoténicos. Bueno, eso es una redundancia. Es que la neotenia es un síntoma de adolescencia, de infancia o de juventud muy temprana. El problema es encontrar neoténicos con 30 o 40 años. Ahí es ya patología lo que hay, porque que un adolescente sea neoténico forma parte de lo normal, pero que un treintañero, un cuarentón, un cincuentón, un sesentón sea neoténico, eso quiere decir que arrastra una concepción completamente infantil de la literatura que probablemente nunca estudió en términos profesionales, que ese es el gran problema de la neotenia. Ahora vamos al corazón del problema. ¿Cuál es el corazón del problema? El romanticismo. El romanticismo es la placenta de la mayor neotenia que ha habido en la historia de la humanidad. Una neotenia literaria, una neotenia filosófica y una neotenia política. De ahí han salido las mayores cronificaciones y preservaciones de la infantilización de la literatura, de la filosofía y de la política, del romanticismo. Insisto que el romanticismo es la mayor placenta de la neotenia que ha habido jamás en la historia. Piensen en personajes como el Werther de Goethe. Es un personaje que se niega a la madurez y desemboca directamente en el suicidio y la tragedia porque no sabe asumir el desengaño. La Ilustración y el romanticismo es la negación de lo que afirmaba el barroco, el desengaño. La Ilustración y el romanticismo es la negación del desengaño y la afirmación del engaño como una forma de preservación ante la realidad. De ahí que triunfe el idealismo, porque el idealismo es una filosofía en la que se resume el miedo humano a la realidad. Y por esa razón, por el miedo a enfrentarse a la realidad, el ser humano se refugia en la infancia, buscando la protección materna, la protección paterna, que hoy se sustituye por la protección del Estado, de la seguridad social, de un colegio subordinado totalmente a los intereses narcisistas del alumno, de una universidad subordinada y reducida absolutamente a los intereses narcisistas del estudiante, de una sociedad totalmente tiranizada por los intereses narcisistas del individuo. Absolutamente. Todos los problemas del mundo actual tienen su origen en el romanticismo y en una actitud de preservación de la infancia que declara la guerra a la madurez. El romántico se niega a madurar. El romántico, el ser romántico, el personaje romántico, el prototipo del ser humano romántico es alguien que se niega a asumir la madurez. No es el complejo de Peter Pan, de esto hablaremos más adelante, esto es otra cuestión, hablamos de neotenia. El propio Fausto, de Goethe, no es más que un individuo que pacta con el diablo para volver a lo más temprano de su juventud. ¿Para hacer qué? Para seducir a una pobre muchacha neoténica que es Margarita, que tiene el prototipo de la estulticia emocional y amorosa, porque es ese tipo de mujer a la que puede engañar.
Lo único que pretende Don Juan cuando quiere recuperar esa juventud es convertirse en un hiper-Don Juan, que eso es el Fausto de Goethe. Un fulano que solo quiere la juventud para engañar a las mujeres, en definitiva. Una mala imitación del Don Juan de Tirso, en definitiva. Entonces, esa preservación en un sentido completamente infantil del amor, de las relaciones amorosas, de engañar a tontas, creyéndose más listo que ellas, cuando en realidad no es más que un cretino este fulano, pero que aparece revestido de un docto profesor, que por otro lado no ha hecho absolutamente nada, más que empezar a traducir de nuevo la Biblia, envuelto en hermenéuticas menesterosas que no conducen más que a ansiedades que no terminan nunca. Una juventud idealista es lo que reivindica el romanticismo, en un estado absolutamente primigenio y larvario para seducir a los demás seduciéndose a sí mismo. Eso es en definitiva el romanticismo, insisto, la mayor placenta de la neotenia universal que ha habido jamás en la historia en el ámbito de la literatura, de la filosofía y de la política. Las grandes utopías políticas han nacido de la neotenia política del romanticismo. Los grandes sistemas filosóficos incompatibles con la realidad han nacido de la neotenia filosófica del romanticismo. Y las peores interpretaciones que se han hecho en la historia de los materiales literarios han nacido de la neotenia literaria derivada del idealismo romántico. Claro, se trata de generar niños adultos, de adultos que renuncian a comportarse con la madurez racionalista de una persona mayor para seguir legitimando, justificando y obstinadamente preservando sus rasgos de pensamiento infantil proyectados sobre todas las cosas. Es la efebocracia emocional, el poder de las emociones adolescentes, en definitiva. Claro, es que al romanticismo alemán debemos las interpretaciones más inmaduras que se han hecho de la literatura, en todos los contextos. Ustedes piensen que cuando los románticos alemanes interpretan el Quijote de Cervantes, lo único que hacen es expresar emociones respecto al Quijote de Cervantes, pero no hay ni una sola idea más allá de las emociones. Toda la exaltación que Goethe hace de Calderón no es más que una exultante emotividad acerca de la grandeza, de la trascendencia y de lo maravilloso que es Calderón, pero no hay ni una sola línea que nos explique en qué consiste la genialidad de Calderón de la Barca, porque no la saben explicar. Naufragan en las emociones, en la perpetuación de estados emocionales efebocráticos completamente, perpetúan la inmadurez. Y les digo más, el concepto de Bildungsroman, de la novela de aprendizaje que supuestamente se atribuye a Goethe en los trabajos de Wilhelm Meister, no es más que la negación de la madurez, porque novela de aprendizaje es Lazarillo de Tormes, que es la negación de la adolescencia, que es la negación de la infancia para afirmar una madurez antes de tiempo, una precipitada madurez que tiene que enfrentar al niño con la realidad y que le destruye su infancia de tal manera que solo sobrevive si madura prematuramente. El romanticismo es todo lo contrario, es retardar la madurez hasta exterminarla. La novela de aprendizaje, patentada o promovida por el Bildungsroman tipo Wilhelm Meister, no es más que una negación de la madurez y es la cronificación infantil de una vida cronificadamente pueril. No tiene más que esto, es la nostalgia crónica de una infancia crónica. Eso es el Wilhelm Meister de Goethe y esa es la concepción de novela de aprendizaje que tiene la Ilustración y el romanticismo alemán. Por esa razón, cuando ustedes hablen de Bildungsroman, piensen que hay dos tipos de novela de aprendizaje. Una, la que se inaugura con Lázaro de Tormes, básicamente, que es la negación de la infancia por exigencias de la realidad a la que el niño solo, abandonado, tiene que enfrentarse, y otra, que es la preservación de la infancia por encima incluso de las exigencias de la madurez, que es la nostalgia crónica de una infancia crónica tal como la presenta Goethe en los años de aprendizaje de Wilhelm Meister, es decir, el Bildungsroman, la lucha por la vida que representa Lázaro de Tormes, no tiene nada que ver con la preservación de la placenta efebocrática de un Wilhelm Meister, que se presenta como un nostálgico de su infancia. Es que no podemos considerar que la novela de aprendizaje es aquella que supone un planto o una elegía de la infancia, que eso es lo que hizo el romanticismo y la Ilustración en su concepto de Bildungsroman. Es una elegía de la infancia y una negación de la madurez, mientras que las verdaderas novelas de aprendizaje, como es el caso de Lazarillo de Tormes, representa precisamente
un centrifugado de madurez a una edad donde todavía el ser humano no ha dejado de ser un niño. Ustedes tengan en cuenta que la invención de la adolescencia es completamente anglosajona. En la literatura clásica, latina, griega, hispánica, en la tradición literaria hispano-greco-latina, no hay adolescentes. Hay niños y hay adultos, y hay niños que se ven obligados por las exigencias de la realidad a la que se enfrentan a madurar prematuramente, precipitadamente, antes de tiempo. Ahora, claro, el romanticismo alemán es neotenia pura, es exaltación de la juventud adolescente, una juventud en términos de adolescencia, una juventud totalmente febocrática desde el punto de vista de sus posibilidades emocionales. Y voy a decir una palabra que es prácticamente incompatible conmigo. El romanticismo alemán sitúa la neotenia en la etapa de la adolescencia, a la que considera como el punto fundamental del espíritu humano, del espíritu idealista, por supuesto. Es decir, la neotenia literaria del romanticismo sitúa su centro de gravedad en la efebocracia emocional, en el espíritu idealista de la juventud. Y esto es enormemente importante, y es enormemente importante porque, como digo, la adolescencia es un invento anglosajón, es un invento sobre todo de la Ilustración y del romanticismo, del romanticismo alemán. En la literatura española no hay adolescentes, hay pícaros, es decir, hay gente que por industria, por astucia, por inteligencia, por racionalismo adulto inyectado en vena en un cuerpo todavía infantil o incluso adolescente, se tienen que convertir en adultos a toda velocidad, por la lucha por la vida, porque tienen que sobrevivir. Al Lazarillo no le queda más alternativa, es que se lo cargan. Es como si dijéramos que el Lazarillo no se puede permitir ser un millennial o un milenarista porque los boomers se lo cargan. Es decir, el Lazarillo tiene que madurar a toda velocidad para no convertirse en un Werder, en un romántico, porque si no acaba en el suicidio. El Lazarillo afirma la vida por encima de todo. Afirma la vida por encima de todo. Ahora, el joven romántico no madura. ¿Y no madura por qué? Porque madurar supone desengañarse. Madurar supone enfrentarse a las crudezas de la realidad. Madurar supone desengañarse y engañar. Supone ser violento. Madurar supone ir a la guerra. Y el romanticismo ha dado explicaciones totalmente idealistas e inverosímiles de este tipo de hechos. El romanticismo es la negación de la realidad. El idealismo romántico es la negación de la realidad, de tal manera que es imposible madurar en un contexto romántico porque el romanticismo, por su idealismo, niega todos aquellos aspectos de la realidad que exigen al ser humano madurar. Por lo tanto, si negamos la lucha, la violencia, el enfrentamiento con una realidad cruda, si negamos el desengaño absolutamente imprescindible para madurar, que es lo que afirma el barroco, es menester tocar las apariencias con la mano para dar lugar al desengaño. Toda la poesía de Quevedo es un desengaño, toda la poesía de Góngora es un desengaño contrarrestado con un idealismo mitológico perdido, en definitiva. Pues si no asumimos el desengaño, ¿cómo se va a madurar? Lo único que se consigue es la preservación de la neotenia en primera instancia y, en definitiva, el fracaso. En definitiva, el fracaso. De hecho, la poesía romántica convierte la inmadurez en un idilio absoluto y en un idilio permanente. Claro, si convertimos la inmadurez en un idilio permanente, en un éxtasis místico absoluto y fantástico, pues no encontraremos nunca la salida del laberinto. Evidentemente, por eso Borges no quiere salir nunca del laberinto. Para Borges las bibliotecas son infinitas porque fuera de ellas se siente completamente inseguro. Claro, Borges necesita la placenta de una biblioteca ideal porque es que las bibliotecas reales tienen un horario de cierre. A partir de una hora te tienes que ir a tu casa o tienes simplemente que salir de ahí y cruzar la calle. Pero hay gente que se resiste a salir de la casa tomada. Y ahora vamos con Cortázar. Pero lo que quiero decir con esto es que si la poesía romántica convierte la inmadurez en un idilio absoluto del que nadie quiere salir, es decir, una placenta de la que nadie quiere salir, lo más importante es que el joven romántico, el ser humano romántico, el adolescente romántico, se niega a madurar. Y se niega a madurar porque madurar exige enfrentarse a la realidad, luchar, asumir las consecuencias de una guerra, de una posguerra, de la violencia, del esfuerzo. Y estas son experiencias que el romanticismo idealiza. Son experiencias de las que el romanticismo solo ofrece una imagen ideal e inviable completamente. Entonces, ante la incapacidad que el ser humano neoténico tiene para asumir la realidad de la vida, las exigencias de la vida, se refugia en imágenes ideales, en imágenes imposibles, en imágenes inviables, dentro de las cuales preserva esa neotenia que lo único que consigue
es prorrogar su fracaso en la vida, en definitiva. Claro, el romanticismo, insisto, es pura neotenia literaria, filosófica y política. Es la negación de la madurez y la negación de un racionalismo adulto. Claro, con estos términos no vamos a ninguna parte. Y en un contexto así, solo puede surgir inquebrantable y fabulosa una filosofía incompatible con la realidad, que es el idealismo alemán. En ese contexto surge el idealismo alemán, que es el combustible que sigue abasteciendo hoy todavía nuestra sociedad profundamente neoténica de la posmodernidad del siglo XXI. En un contexto donde se renuncia a la madurez, donde se renuncia al racionalismo adulto y donde lo único que se cultiva es una neotenia, surge una filosofía inquebrantable y fabulosa como es el idealismo alemán, que insisto es lo que abastece todavía hoy el mundo en el que vivimos. Tengas en cuenta que del idealismo, del romanticismo, han surgido todo tipo de patologías contemporáneas, de anomias actuales y de neotenias posmodernas en las cuales vivimos. Y mientras esto no se supere, pues el ser humano se acumula en una especie de tercer mundo semántico cada vez más nutrido. Es el gran problema en el que vivimos. Fíjense que el romanticismo, como la posmodernidad actual, es una máquina de prometer hechos incumplidos. Es una máquina de promesas incumplidas. Promete una felicidad que no está en ninguna parte, porque eso es un fantasma. Prometer la felicidad es prometer una cita a ciegas con un fantasma. Y las citas con un fantasma solo pueden ser a ciegas. Promete la libertad. ¿Dónde está la libertad? Desde la Ilustración y el romanticismo no ha habido más que revoluciones, guerras, posguerras, en nombre de la libertad, en nombre de la democracia. ¿Cuántas guerras ha hecho la democracia en el siglo XX en su nombre? ¿Cuántas guerras se han hecho en el siglo XX en nombre de la democracia? Pues tantas como en el siglo XIX se hicieron en nombre de la libertad. ¿Y dónde está la democracia? ¿Y dónde está la libertad? En los libros de historia y actualmente la democracia en los libros legales. Veremos dónde está dentro de 100 años. Y me dirán ustedes, bueno, dentro de 100 años todos calvos. Sí, todos calvos, pero unos más que otros, indudablemente. Se promete la libertad, no hay libertad. Se promete la felicidad, es un fantasma. Se promete la secularización. ¿Cuántas promesas hizo la Ilustración y el romanticismo de secularizar la vida humana? La vida humana estaba secularizada ya en la literatura española del siglo de oro, cuando Cervantes seculariza en la Numancia todo el sentido de la tragedia clásica, cuando Góngora seculariza en la poesía todo el valor de una religión que queda eclipsada por una mitología, que seculariza completamente los mitos teológicos. El propio Quevedo seculariza el cristianismo a través de un sistema filosófico que, diciendo ampararse en el catolicismo más contrarreformista, lo único que plantea son soluciones totalmente seculares que remiten a raíces estoicas. Es decir, que las promesas religiosas de la Ilustración, ¿dónde están? ¿Cómo se puede confiar en la secularización de una filosofía fundada por un pietista como Kant, que es una de las versiones más radicales del protestantismo? ¿Dónde queda el atrévete a saber, el sapere aude, cuando resulta que el darwinismo es la mayor indigestión que sufre el protestantismo? El darwinismo es la mayor indigestión que sufrió el protestantismo, porque el protestantismo jamás contó con una teoría que, desde un punto de vista biológico, negara el creacionismo, y le salió de dentro. Esa no fue una obra de la cultura mediterránea, de la inteligencia mediterránea, eso fue un propio sajón, Darwin, el que causó la mayor dispepsia, en definitiva, del protestantismo. El darwinismo es la mayor indigestión del protestantismo y no la ha superado, es que no se puede superar, porque no se puede considerar que el creacionismo es la historia y la teoría evolucionista es una ficción, que eso es en definitiva lo que no puede aceptar la teología protestante ni ninguna otra teología cristiana en sus diferentes órdenes. Vayamos al caso. Antes mencioné La casa tomada. La casa tomada de Cortázar tiene como protagonistas a dos personajes neoténicos. Son dos hermanos que viven juntos como si fueran un matrimonio. Claro, la convivencia es completamente neoténica. Uno colecciona sellos, otra pasea por la casa, y van abandonando estancias de la casa porque oyen simplemente ruidos. Es como si los protagonistas fueran dos niños adultos y al final se van de la casa porque los expulsan de esa placenta hogareña y no saben a dónde ir. Es decir, que son personajes incapaces de madurar,
incapaces de explicarse a qué se deben esos ruidos o de dónde proceden, sino que simplemente van retrocediendo porque la realidad los espanta. Y hasta tal punto los espanta que cuando se quedan sin placenta, cuando el cuento rompe aguas, por así decirlo, y tienen que salir a la luz, se mueren, desaparecen, la literatura termina. Y claro, el psicoanálisis empieza a hacer explicaciones abracadabrantes, la hermenéutica empieza a jugar consigo misma y con las palabras. Eso es literatura neoténica. La literatura de Cortázar se explica desde los criterios de la neotenia literaria que se fundamentan en los principios metodológicos de la crítica de la razón literaria. No le den más vueltas. Eso es neotenia literaria pura, completa, pura y dura. Niños que viven como adultos, como un matrimonio de hermanos, una cosa patológica, anómica, completamente neoténica. No se puede conseguir ningún objetivo que se idealice. No se pueden conseguir objetivos idealizados. Objetivos inviables no se pueden conseguir. Entiendan que aquí idealismo no remite a algo que se puede hacer, sino a algo que es inviable. En definitiva, hablo de un idealismo absoluto. Naturalmente, cuando uno es un niño, puede soñar con ser profesor de universidad. Eso no es un idealismo, eso entra dentro de la realidad. Pero nadie puede soñar con ser un marciano, habiendo nacido en el planeta Tierra, porque eso es un idealismo inviable. Entonces hay que distinguir entre el tipo de idealismos con los que trabajamos y que nos proponemos. Ahora bien, no se pueden conseguir objetivos idealistas inviables, eso no se puede conseguir porque eso es fracasar. Solo los ingenieros del fracaso ajeno proponen idealismos inviables para hacer fracasar al oyente. Solo los ingenieros del fracaso ajeno proponen objetivos ideales inviables para hacer fracasar al destinatario, indudablemente. Pero fíjense ustedes que las comparaciones que se pueden establecer entre la neotenia romántica y la educación que han recibido los milenaristas, que hoy empiezan a ser conscientes de ello y empiezan a superar esa educación neoténica que han recibido, porque la mayor parte de los milenaristas son víctimas de una educación neoténica que se sigue impartiendo constantemente, sin pausa. Y claro, cuando estos milenaristas han rebasado la edad de los 30 años, se dan cuenta de que no tienen nada de aquello que se les ha prometido. No tienen casa, ni siquiera en alquiler, no tienen coche, no tienen trabajo estable, no tienen ni siquiera pareja estable, porque la neotenia impide la duración de las relaciones emocionales. Las relaciones emocionales exigen una fuerza psicológica muy fuerte, de la que si no se dispone, no es posible continuar fácilmente esa relación, se continúa en todo caso con problemas. Lo mismo ocurre con las relaciones laborales, hay gente que no tiene resistencia al trabajo y en consecuencia incurre en bajas por salud mental, por la denominada salud mental. Hemos hablado de estos asuntos en muchos casos, es decir, la neotenia es la auténtica pandemia del siglo XXI y los milenaristas han sido educados en unas condiciones neoténicas tan extremas que nunca se habían dado tan masivamente y tan industrialmente y tan exponencialmente en ninguna etapa histórica anterior. Y esto es crudelísimo realmente, porque la comparación que se puede establecer entre el joven romántico y el milenarista posmoderno es tan estrecha que resultan inconfundibles en muchos casos. A los milenaristas se les ha inoculado la tendencia a preservar sus rasgos efebocráticos, infantiles y adolescentes en una edad adulta. Y eso, claro, es una huella, es una lesión romántica completamente, porque el romanticismo hizo de la adolescencia una ontología pura. Los límites del ser humano son los límites de la adolescencia, no se crece más. No infancia, sino adolescencia. Entonces la adolescencia es la máxima potencia de todas las emociones y la máxima negación de todos los logros objetivos. Claro, cuando la máxima potencia de emociones conduce a la negación de toda posible realización, nos encontramos con las promesas falsas, con las promesas incumplidas. Al adolescente se le promete todo como si fuera tonto, y luego cuando madura se encuentra con que ¿dónde está lo que me has prometido? Pues no está, no hay felicidad, no hay trabajo, no hay dinero, no hay seguridad social, no hay pensiones, no hay casa, no hay coche, no hay vacaciones, no hay nada de todo aquello que me has prometido. Entonces, ¿qué educación me has dado? ¿Qué me has enseñado a hacer? ¿Qué me has ofrecido? ¿La posibilidad de pasear un perro? No se vive paseando un perro. Pasear un perro es muy agradable cuando se tienen otras actividades cubiertas en la vida, pero no se vive de pasear perritos. Es decir, que no podemos engañar a la gente con productos más o menos estimulantes, con cargadores emocionales que nos perpetúan en la cronificación de una inteligencia adolescente que no resuelve los problemas de la vida. Indudablemente, esto es fracasar.
La neotenia literaria permite identificar, permite leer rasgos de inmadurez perpetua que conviene superar. El narcisismo es una consecuencia clarísima de esto. La autocomplacencia adolescente en el cuerpo joven, pero es que el cuerpo envejece inevitablemente. Llegan síntomas de deterioros de salud. En un momento dado la gente va envejeciendo por fuera y por dentro, y las enfermedades acosan, se previenen a través de la medicina, pero llega un momento en que la pleamar sube tanto que nos ahoga, de tal forma que no se puede vivir cronificando estímulos emocionalmente adolescentes, porque la neotenia es mala compañera de vida, hay que superarla en un momento dado. De tal manera que, claro, la genialidad literaria para los románticos está en la adolescencia, pero esto es una falsa promesa. Los adolescentes no son genios, del mismo modo que los niños no son prodigios. Un niño prodigio es un espectáculo de circo, no la promesa de un genio futuro. No tiene nada que ver esto con nada de lo que se promete ni se plantea. La genialidad en el arte, en la literatura, en la matemática, en lo que quieran, no está en la niñez ni en la adolescencia. La genialidad está en la madurez. Otra cosa es que alguien pueda dar muestras de inteligencia desde niño, indudablemente, pero el Quijote no lo escribe un niño, las sinfonías de Mahler no las compone un adolescente, y me dirán ustedes que el caso de Mozart, el caso de Rimbaud, sí, lo que ustedes quieran, pero eso lo que demuestra es una inteligencia muy brillante que precisamente ha superado la neotenia, pero nadie es genial siendo un neoténico. Los neoténicos no solo no son geniales, sino que son todo lo contrario de lo que la genialidad exige, que es un racionalismo adulto. La neotenia es la negación de la madurez. La neotenia literaria es la incapacidad para crear literatura inteligente y para interpretar inteligentemente la literatura creada por los genios. Claro, lo que hoy abunda básicamente son neoténicos literarios y neoténicos dedicados a la crítica literaria. Gente que en el espejismo de Internet cree que porque ha oído 4 cosas en otros vídeos o porque ha leído 4 cosas en otros autores y empieza a componer frases más o menos rimbombantes, aplaudidas por gente que es más ignorante todavía que ellos, pues puede enfrentarse a Aristóteles. Es que esto es ridículo completamente. Es decir, si el neoténico fuera consciente del ridículo que hace, dejaría de ser ridículo y dejaría de ser neoténico, y se pondría a estudiar. Pero como no lo ven, pues no hay nada que hacer. Y además este tipo de neotenia, en el caso del idealismo alemán, cuando estalla todo este tipo de cosas, porque el idealismo alemán presenta la infancia como el estado ontológico puro, la máxima potencia de todas las cosas y la negación de toda posible realización, esto es una autopista hacia el inconsciente freudiano, y es también una autopista directa hacia el nihilismo de Nietzsche, al nihilismo ruso anterior al de Nietzsche y al nihilismo heideggeriano. Pero, insisto, la neotenia es lo más pernicioso que puede haber en la inteligencia humana. Y ya vamos a concluir porque me estoy alargando demasiado. Concluimos. La gran diferencia entre la literatura de tradición hispano-grecolatina, sobre todo la literatura hispánica de los siglos de oro, tanto la de la España americana como la de la España peninsular, la gran diferencia entre la literatura anterior al siglo XVIII, de tradición hispano-grecolatina, frente a la literatura posterior al siglo XVIII, la literatura ilustrada y la literatura romántica, es la neotenia literaria. La literatura ilustrada y la literatura romántica es una literatura esencialmente neoténica. Es una literatura esencialmente neoténica tanto en autores como en obras literarias y sobre todo en lectores e intérpretes neoténicos de obras literarias. La mayor parte de la crítica literaria que se desarrolla desde la Ilustración y el Romanticismo insiste sobre todo en la neotenia literaria y priva a los lectores inteligentes de ocuparse de la literatura en términos científicos. Claro, la neotenia literaria tiene una premisa fundamental: negar las posibilidades de estudiar científicamente la literatura, porque un neoténico literario es incompatible con cualquier actividad científica, y más todavía con la actividad científica que le exige la literatura, porque desde la neotenia literaria no se puede permitir que nadie hable de ciencia literaria. La neotenia literaria es la negación de la teoría de la literatura como una actividad científica destinada al análisis objetivo, sistemático y racional de la literatura. Es decir, que la neotenia literaria es la placenta que hace posible que mucha gente se dedique a interpretar la literatura diciendo, insisto, que la literatura es un jardín cultivado por manos diestras que exige una sensibilidad superior a la que los científicos pueden desarrollar.
Por ejemplo, esta es una frase muy mona, que es una auténtica gilipollez, pero que sin duda gustará a mucha gente. Por eso he dicho, como intervine recientemente en Salamanca, para decir que cuando alguien define la literatura como una construcción humana, racional, que se abre camino hacia la libertad a través de la lucha y del enfrentamiento dialéctico, que utiliza sistemas lingüísticos, que instituye un estatuto poético, que los alemanes idealistas llamaron estético, que se inviste también de un valor ficticio, de un estatuto igualmente ficticio, no operatorio, que tiene unas dimensiones históricas, geográficas y políticas que se inscriben en un proceso pragmático y social y abierto constantemente, y que se articula en torno a 4 elementos o términos fundamentales que son el autor, la obra, el lector y el intérprete o transductor. Esta es una definición muy dura, muy cruda, es una definición científica de la literatura. Y hay gente que naturalmente dice que yo no estoy de acuerdo con eso y salta, pero ¿qué coño importa, hombre, el acuerdo o el desacuerdo? Si eso no tiene ningún valor. Es decir, yo no estoy de acuerdo con que la fórmula del agua sea H2O. ¿Y qué le importa eso a la química y al agua? Estamos por encima de los acuerdos o de los desacuerdos. Esos son, en definitiva, declinaciones de estados emocionales que no van a ninguna parte. Que no van absolutamente a ninguna parte. Es que el triángulo tiene 3 lados. Yo no estoy de acuerdo con que el triángulo tenga 3 lados. Bueno, pues publíquelo por ahí, dígale usted que no está de acuerdo con que el triángulo tenga 3 lados. Pero es que la literatura es esa definición. La literatura no es amor, la literatura no es odio, la literatura no es un jardín que se pueda cultivar con manos infinitas en una biblioteca que no tiene límites y donde se puede transitar. Esos son verborreas que no van a ninguna parte. La gran diferencia entre la literatura hispano-grecolatina, de tradición literaria y cultural hispano-grecolatina, anterior al siglo XVIII, y la literatura dieciochesca, ilustrada y romántica, posterior al siglo XVIII, es que la última reemplaza la ciencia por la sensibilidad y trata de imponer la neotenia de autores, de obras, de lectores y de intérpretes como la única solución a las desafiantes inquietudes y a los grandes problemas que plantea la literatura. La literatura es superior e irreductible a la neotenia de sus autores, de algunas de sus obras, que no son literarias, sino de un racionalismo insuficiente para considerarse como literarias, y también es superior a la neotenia de muchos de sus lectores y de muchos de sus intérpretes, que negando las posibilidades de interpretar científicamente la literatura, presentan como única alternativa una logorrea de emociones que no es más que la objetividad del tercer mundo semántico en el que cultivan su neotenia literaria.